Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que se comunican a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes. Como siempre, ya listo para iniciar la plática de esta tarde y la titulé El valor de un niño y el propósito es ver qué dice la Escritura, qué dice Dios, qué habla Jesús acerca de un niño. Aquí en México el día de mañana, 30 de abril, se celebra el Día del Niño y la verdad no sé en qué fecha se celebre en otros países, pero sé que lo celebran. Y me pareció buen momento para hablar lo que dice la Escritura acerca de los niños. Así es que pues ya estoy listo. Leyendo la Biblia, pues podemos darnos cuenta que hay una valoración muy especial por los niños. Particularmente en los evangelios, Jesús nos muestra un afecto muy particular por los niños. Y pues los niños, Jesús nos muestra que tienen un impacto espiritual en el reino de los cielos. Nos los muestra Jesús como un modelo de cómo debe ser nuestro corazón si queremos estar cerca de Dios. Y pone como ejemplo un niño. Por eso es muy interesante dar un repaso de lo que dicen las escrituras acerca de los niños. Para empezar, pues Jesús valora y bendice a los niños. Y si leemos los evangelios, por ejemplo, Marcos 10, los versículos 13 en adelante, pues nos narra que algunas personas estaban llevando los niños a Jesús para que los bendijera. Y los discípulos se molestaron porque pensaron que el llevarle niños al maestro Jesús era como una impertinencia. Pero vamos a leer el pasaje para comentarlo. Marcos 10:13 dice, hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos los regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice Jesús, les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Y Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo su mano sobre ellos, los bendijo. Y yo me imagino que para los discípulos de Jesús debe haber sido una gran sorpresa que ellos, con la intención de que el maestro no fuera molestado, pues se encontraron con un regaño del maestro que se molestó y Jesús les hace ver el valor que tiene un niño para Dios y el valor que tiene un niño en el reino de los cielos. Así es que esta escritura es muy clara de cómo Jesús nos habla de los niños, cómo los muestra como los herederos del reino de Dios y los muestra con una fe simple, sincera, confiada, y nos muestra a un niño como modelo que deberíamos seguir los adultos en cuestión de fe para que Dios se agrade con nuestras vidas. Así es que Jesús nos los pone como ejemplo a los niños, ejemplo de pureza, ejemplo de sencillez y pues hay más pasajes acerca de Jesús cuando pone como ejemplo a los niños. El que acabamos de ver, pues terminó en que Jesús les impuso manos, los tocó y los bendijo y les deseo lo mejor, como todo adulto deberíamos hacer con un pequeño, ¿verdad? Con un niño. Y hay más pasajes, también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Los discípulos, como podemos verlo en varias partes de los evangelios, pues estaban tratando de saber qué tenían que hacer para ser el mayor, el más importante. En primer lugar, en el reino que estaba predicando Jesús, en el reino de los cielos, y le hacen la pregunta a Jesús, y Jesús llama a un niño y lo pone como ejemplo en medio de ellos. Esto que voy a leer está en Mateo 18, a partir del versículo 1.
Y nos narra, dice, en esa ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y Jesús les dice a sus discípulos, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios, en el reino de los cielos, las personas más importantes son humildes como este niño, son sencillas como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, el que estaba al frente de los discípulos, dice Jesús, me acepta a mí. Así es que, pues en esta ocasión, es una ocasión más donde los discípulos estaban preocupados por ser el más grande. Ya en una ocasión Jesús les había enseñado que el que quiera ser el más grande tiene que servir a los demás. Y ahora Jesús les pone como ejemplo a un niño. Dice, si quieres ser el más grande en el reino de los cielos, tienes que ser así, como un niño. Y a veces como adultos, pues podemos no tomar en serio a un niño porque lo vemos pequeño, porque tal vez pensamos que no sabe todo lo que nosotros sabemos, o que como adultos tenemos mayor autoridad que él. Pero Jesús nos los pone como ejemplo de fe a los adultos. Así es que un niño representa humildad, un niño representa confianza, un niño representa dependencia de Dios, porque un niño pues depende de los adultos para muchas de las cosas que quiere hacer. Ahora pues eso le sirve para su fe en Dios, que depende totalmente de él. Y Jesús dice, el que quiera ser el primero, el grande en el liderazgo, pues recuerde que eso no se mide por tu sabiduría, por tus méritos, no se mide por las obras que tú hagas, sino se mide por un corazón humilde y sencillo, como es un niño. Y en general la Biblia pues habla muy bien de los niños, seres puros, sencillos, inocentes, francos, sin prejuicios, como los llegamos a tener ya de personas adultas. Y la Biblia en general pues nos enseña que los niños son una bendición para nuestra vida, son un regalo de Dios. Y como adultos pues tenemos la responsabilidad de instruirlos en la palabra de Dios, porque pues eso es lo principal para sus vidas, ser educados e instruidos en la palabra de Dios. Y puede ser que a veces estemos tan ocupados en el propio ministerio en la iglesia, perdón, que nos olvidemos de los niños, que pensemos que es más importante la actividad ministerial que tenemos o el trabajo, las ocupaciones, y no dediquemos el tiempo para educar y discipular a un niño, sobre todo en la palabra de Dios. Pero pues la escritura nos enseña que es responsabilidad de los adultos hacerlo. Y si leemos el Salmo 127, versículo 3, dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios y los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Entonces, todo adulto que tiene el privilegio de tener hijos, niños, o de acercarse a un niño, pues es como un regalo que Dios nos da para tener ese ejemplo de un corazón puro, sencillo. Proverbios 22:6 dice que eh, la instrucción de los padres es muy importante para los niños. Dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y esto nos hace ver la importancia de que un niño tiene mucho más capacidad en fe, probablemente, que un adulto para ser educado en la palabra de Dios, porque no tiene problemas en dudar o en cuestionar, simplemente cree, porque esa es la naturaleza de un niño. Y Proverbios, pues nos hace ver la responsabilidad que tenemos para educarlos en la palabra y son como un tesoro que Dios pone en nuestras manos para que lo cuidemos, para que lo conservemos, para que tenga nuestra guía y para que lo formemos en su palabra desde muy temprano, desde bebés,
Desde niños, perfectamente su espíritu entiende quién es Dios en su vida. Y pues esta responsabilidad no solo es para formarlos en la palabra de Dios, enseñarlos que amen a Dios, sino también es protegerlos, porque como niños, pues son muy vulnerables a muchas cosas de la vida, de este mundo, de los adultos, y pues también Jesús nos advierte que los cuidemos y los protejamos. Y de una manera fuerte advierte Jesús contra aquellos que hagan tropezar a un niño en su fe genuina, ¿no? Y esto Jesús lo menciona en Mateo 18, versículo 6, y Jesús hace una advertencia fuerte. Dice, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Pues que valora mucho el alma de un niño y que los adultos tenemos la responsabilidad de protegerlos, de enseñarles y de nunca hacerlos caer. Y ese es el corazón de Dios para los niños. Vivimos en un mundo terrible donde la verdad es que hay mucho abuso hacia los niños. Uno se queda sorprendido cómo en sus propias escuelas, a veces en su propia casa, pues sufren mucho abuso los niños por los propios familiares ya más jóvenes o mayores. Y es por ignorancia de no conocer el corazón de Dios hacia los niños, porque lo que quiere Dios de los adultos es que protejamos a los niños para que puedan crecer en esa fe en Dios y pues lleguen a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos en su llamado a servirle. Así es que Dios valora mucho a un niño, valora mucho su alma. Y bueno, Jesús nos pone como ejemplo que para él, pues los niños son preciosos, son sencillos, son humildes, son confiados y son dignos de ser cuidados y sobre todo formados en el amor de Dios. Así es que, pues sé que se celebra el Día del Niño y pues ese día hay fiesta, regalos, dulces, se celebra mucho, pero, y todo eso es muy bueno. Los niños son, pues se alegran mucho cuando se les festeja y hay fiesta y regalos, eso es bueno, pero es mucho mejor darles disipularlos en la palabra de Dios, darles una educación en la palabra y cuidarlos como Dios nos enseña. También el ser niños y tener ese corazón tan sincero, tan espontáneo, pues les ayuda mucho para que su oración y su alabanza a Dios sea muy agradable a los oídos de Dios, al corazón de Dios. Jesús, como dije antes, pues lo señala como muy importantes en el reino de Dios. Y si son bendición en el reino de los cielos, pues imagínense cuánta bendición no es un niño para nuestras familias y para la sociedad. Hay un valor muy especial en ellos. Y Jesús también habla de los niños que de sus labios expresan una oración, una alabanza para Dios. Y hay un pasaje cuando Jesús entra a Jerusalén, va al templo, hace el azote de cuerdas y voltea las mesas. Y después de esa escena tan tremenda, después de que Jesús expulsó a los vendedores, pues los jóvenes y niños que estaban ahí, pues empiezan a aclamarlo y empiezan a decirle, Hosana al hijo de David. Y pues ese pasaje nos enseña también que los líderes religiosos, los fariseos, se molestaron mucho por escuchar a los niños de forma tan espontánea, a esos niños jóvenes alabar a Jesús y declararlo pues el rey de reyes, ¿verdad? Hosana al hijo de David, pues quiere decir reconocer en Jesús que Él es su señorío, que Él es el rey. Y este pasaje que les comento, también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 21, versículos 15 y 16, y entonces ahí nos narra
Dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que Jesús hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Y por eso le dijeron a Jesús, los líderes religiosos, dice, ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Y Jesús les contestó, los oigo bien. ¿No recuerdan ustedes, le dice Jesús a los líderes religiosos, no recuerdan ustedes lo que dicen las Escrituras? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Estoy leyendo la versión de traducción del lenguaje actual y pues Jesús les contesta que la escritura en los salmos profetiza ese momento de que los niños, los pequeños, los chiquitos, son los que van a cantar alabanzas y eso se hace una realidad cuando dicen Hosana al Hijo de David ahí en ese momento. Y lo que hace Jesús es recordarle las escrituras, en particular cita el Salmo 8 en el versículo 2, dice, los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza, dice el Salmo. Tú les diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Y puede ser esto un pasaje muy rápido en todos los milagros que Jesús hizo y que nos muestran los evangelios. Puede ser esto un pasaje que se lee rápido, pero en realidad nos hace una revelación muy grande acerca del poder de la alabanza en los labios de un niño. Del Salmo dice que le cantan canciones de alabanza a Dios y que esas canciones que cantan los niños son poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Entonces un niño tiene autoridad y poder espiritual para derribar fortalezas y tiene esas armas espirituales que son poderosas precisamente para derribar fortalezas en Dios. Y puede ser que lo veamos pequeño, pero un niño es poderoso en el espíritu porque tiene esa fe, no tiene ningún prejuicio. Y escuchar alabar a un niño, pues yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Pues en realidad cuando un niño alaba, cuando un niño canta, pues su alabanza es pura, es sincera, es verdadera, ese es el corazón que le agrada a Dios. Y pues como adultos igualmente debemos tener un corazón así para alabar a Dios, pero al poner de ejemplo Jesús a los niños en cuestión de alabanza, pues nos enseña también que no siempre la alabanza viene de alguien que ya está muy capacitado para cantar o tocar un instrumento, o que la alabanza viene de los sabios o de los poderosos o de los que son talentosos, sino más bien nos enseña que la alabanza viene de corazones como los tienen los niños, corazones inocentes, corazones humildes, corazones llenos de fe, así como es el corazón de un niño pequeño. Entonces, la alabanza de un niño es poderosa y otra versión dice que de esa alabanza Dios fundó la fortaleza, o sea, perfeccionó la alabanza a través de los labios de un niño. Eh, pues la alabanza sencilla y genuina de un niño, como dije, tiene una fuerza espiritual que eh, derrota al enemigo, que derriba murallas y en realidad son unos verdaderos instrumentos de la alabanza. Su adoración es sencilla, pero es pura y es poderosa ante Dios. Y Jesús ya lo dijo, que les pertenece el reino de los cielos, son los más importantes en el reino de los cielos, son ejemplos de la forma correcta de alabar con su corazón limpio, confiado y lleno de gozo. Y pues yo he visto en la escuela dominical cómo pues es un gozo para los maestros que en la iglesia enseñan las escrituras a los niños cuando se ponen a cantar, a alabar con ellos, a declarar el nombre de Dios, pues es verdaderamente un derramamiento del Espíritu Santo y no por ser niños o jóvenes, pues creeríamos que pues Dios no está ahí, pero está ahí, obviamente, ¿verdad? Manifestándose con poder. Entonces, ahí en el templo, los grandes maestros de la ley
toda su vida dedicados a buscar a Dios, a aprender la escritura, pues no entienden lo que la misma escritura ya decía, que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. No entienden que los niños tienen esa gracia, ese poder de Dios para dar esa alabanza correcta y se molestan con Jesús porque los niños reconocen en él al Mesías y lo cantan espontáneamente y resaltan la realeza de Jesús, que es algo que molestó a los líderes religiosos y por ende pues lo reconocen, lo validan como el enviado de Dios con sus alabanzas, ¿verdad? Eh, pues los evangelios están llenos de grandes señales y prodigios que hizo Jesús, en particular de muchos milagros que hizo con personas, la mayoría adultas, pero también Jesús hizo milagros en la vida de los niños. Y creo que siendo el tema de esta tarde, pues es conveniente mencionar algunos milagros de Jesús relacionados con los niños, aunque sabemos que la mayoría los realizó en adultos, hay momentos muy especiales donde Jesús actúa directamente en favor de los niños y muestra su amor, su compasión, su poder. Por ejemplo, hay tres evangelios que narran este pasaje: Marcos 5, Mateo 9, Lucas 8. Nos narran de un señor llamado Jairo, un principal de la sinagoga. No una persona común, sino era alguien principal en la sinagoga, y tiene la suficiente fe para acercarse a Jesús y le pide que sane a su hija, porque su hija estaba muy enferma. Y mientras Jesús iba a la casa de Jairo, pues llegaron las personas de la casa y les dijeron que la niña ya había muerto. Pero Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y cuando llegó a la casa, Jesús le dijo a todos los que estaban ahí lamentándose, le dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Y muchos se burlaron de Jesús, pero Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña, que dice la Biblia que tenía 12 años, pues resucitó inmediatamente y caminó. Y podemos ver en particular que pues Jesús hizo milagros en la vida de los niños, manifestando su poder y mostrándonos el gran valor que para él representan. Hay más pasajes, desde luego. El Evangelio de Juan en el capítulo 4 nos habla de un oficial del rey en Capernaum que tenía un hijo enfermo, también una enfermedad de muerte. Y igualmente fue a buscar a Jesús y le ruega que vaya a su casa a sanar a su hijo. Y Jesús simplemente le dice, ve, tu hijo vive. Y ese hombre también tuvo la suficiente fe para creerle a Jesús de que su hijo era sano. Y cuando regresó a su casa, pues sus sirvientes le confirmaron que el niño ya estaba sano. Y él, preguntando como a qué hora fue la sanidad, pues se dio cuenta que fue en el momento en que Jesús había declarado, ve a tu casa, tu hijo vive. ¿Qué más hizo Jesús por los niños o jóvenes? También el Evangelio de Marcos. De hecho, los tres Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, en diferentes capítulos, nos narran la historia de un niño que estaba poseído por demonios. Se relata que un hombre trajo a su hijo, poseído por un espíritu maligno que le hacía caer en el fuego y en el agua. Y pues le comenta a ese padre que los discípulos no habían podido expulsar a ese demonio. Jesús, al ver la fe del padre, pues reprende a ese espíritu inmundo y liberó al niño, devolviéndolo sano con sus padres. Entonces, pues vemos una preocupación por Jesús de actuar en favor de los niños, de ponerlos como ejemplo, de enseñarnos que a ellos les pertenece el reino de los cielos y de hacernos ver cómo la alabanza de un niño es muy poderosa y es lo que utiliza Dios para perfeccionar la alabanza, ¿verdad? Para fundar la fortaleza, como dice el Salmo. Entonces,
los milagros de Jesús, pues no solo fueron para adultos, fueron también para los niños y pues siendo el tema de esta tarde, como titulé la conferencia El valor de un niño, pues los creí conveniente mencionarlos. Y pues el hecho de que Jesús y los evangelios hablen de esos momentos que tuvo en favor de los niños, pues nos muestran la ternura, el amor y el poder de Jesús en favor de estos niños, ¿verdad? Nos muestra cómo Jesús responde a la preocupación, al clamor de un padre que está preocupado por su hijo y pues actúa en favor de ello también y muestra que pues para Dios los niños tienen mucho valor. Entonces Jesús sanó, liberó y hasta resucitó a los niños para mostrarnos su autoridad, su amor sobre su poder sobre la vida, su poder sobre la enfermedad y su poder sobre el mal. Y esa es la oración que nosotros debemos de hacer para proteger a nuestros niños, ¿verdad? Ponerlos en las manos de Dios porque Él siempre va a estar dispuesto a liberarlos de cualquier ataque en este sentido, ya sea su salud, ya sea que pueda estar en peligro su vida, ya sea que pueda estar bajo una influencia maligna, pues Jesús tiene el poder y la voluntad para proteger a nuestros niños. Así es que como adultos, como padres sobre todo, pues siempre debemos cubrir a nuestros niños con una oración a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Jesús, pues entonces, no solo amó a los niños, sino que nos los pone como ejemplo. Si queremos ser los primeros en el reino de los cielos, pues seamos como niños. Si queremos ser poderosos en la alabanza, seamos como niños. Si queremos que nuestra fe sea grande, pues seamos como niños. Y todo esto nos lleva pues a reconocer que los niños nos enseñan mucho. No por ser adultos, pues pensemos que un niño no puede aportarnos algo, sino en realidad pues siempre traen mucha alegría, mucha enseñanza y mucha franqueza y sencillez de la que podemos aprender ya como adultos, de la que no nos debemos olvidar. Así es que yo espero que lo que hemos visto en esta media hora del segmento del día de hoy, pues te haya servido como un recordatorio de cómo ama Dios a los niños y mañana que aquí en México, 30 de abril, se festeja el Día del Niño, pues yo te animo mucho para que además de darles un regalo y de festejar con ellos, pues también recuerdes bendecir sus vidas para que Dios siga cumpliendo su propósito en ellos. Pues hasta aquí llegamos con la plática de esta tarde. Gracias por tu atención. No dejes de seguirnos en este segmento, Caminando con Jesús. Te recuerdo que es todos los martes a las 4:30, hora de la Ciudad de México, o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Hasta la próxima.